Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo todos los días con mejor contenido. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien desde Argentina nos viene a presentar sus libros y ahorita vamos a ver por qué son varios libros titulados Los tesoros que abundan en mi corazón, las riquezas del paraíso celestial y eternas palabras del reino divino. Soy Cecil Cibeles y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Jesús María Ludi. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, mi querido Jesús. Gusto en tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación y el placer de estar en tu canal y poder compartir con la audiencia para dar a conocer esto que hermoso es de la literatura y lo que principalmente transmitir lo que uno siente y piensa, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? Transmitir emociones y aportar a la humanidad que a través de la literatura podemos hacer muchas cosas, ¿no? Eh, Sean todos Así es. bienvenidos a Unbox, todos en línea. Permítanme presentar a nuestro querido escritor. Jesús María Ludi nació el 23 de abril de 1990 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Es un joven escritor que pasó parte de su infancia en la localidad de Villa Urquiza. Desarrolló un medio muy particular de ver y percibir la vida, al conectarse de una forma tan profunda con el entorno, para luego expresar de forma personal y artesanal su conclusión sobre los hechos que atormentan a la humanidad. La escritura fue el portal que descubrió a los 18 años con su sensibilidad muy especial, que era capaz de atravesar hasta los muros más firmes. En su camino pudo encontrar sabios y maestros que le ayudaron a crecer, pudiendo así con el tiempo lograr editar 2 libros, Los tesoros que abundan en mi corazón y las riquezas del paraíso celestial. Y esa tercera, denominada Eternas Palabras del Reino Divino, obra con la que seguirá generando conciencia para salvaguardar los últimos buenos modales, ejemplos y valores que encontramos en este mundo señalado por Dios para vivir. También Jesús fue socio fundador de una asociación de escritores llamado ADER, Asociación de Escritores de Entre Ríos. Además, fue corresponsal del programa El Tren Zonal, que se transmite por radio de la ciudad de Paraná. Por otro lado, ha participado en diversos encuentros con escritores como Feria de Libros, tanto de Paraná como Buenos Aires. Fue seleccionado con el texto Nueva Humanidad para formar parte de la antología Conspira, realizada en el país de Colombia, por la editorial Nueve Editores en el año 2020, logrando así su primera participación en un concurso internacional. Pues bueno, hay mucho que platicar, mi querido Jesús, y ya de entrada se me antoja preguntarte, porque yo siempre les hago esta pregunta a todos mis invitados, ¿no? Que nos hablen sobre su lugar de residencia, porque mucha de nuestra audiencia sepan de dónde son nuestros escritores, ¿no? Entonces les pido que nos hablen dónde viven, qué hay de cultura por allá, y sobre todo lugares turísticos, si nos puedes contar brevemente. Sí, sí, como es, bueno, yo vivo eh, en la localidad de Paraná, ¿no? Es una zona, es una ciudad muy linda. Eh, Acá tenemos la provincia se llama Entre Ríos, está, ¿cómo es? La provincia se llama Entre Ríos porque está rodeada de 2 ríos, Ujú. el río Paraná y el río Uruguay. Acá, por ejemplo, tenemos la costumbre más tradicional, eh, es el mate.
diríamos, se consume por medio de un termo, eh, ¿no? Le aplicamos un yuyo que se llama yerba, y bueno, y lo consumimos durante la mañana temprano, por ejemplo. Es como un té, ¿no? Exactamente, podría ser un té. Sí, Ya. sí, sí, sí. ¿Cómo es? Y es como, digamos, nos despertamos con el mate. Más tradicionalmente se hace en las zonas rurales de campo, sería el chacarero que acá le llamamos, ¿no? Que está en el campo trabajando la tierra, que cultiva, eh, que se dedica también a sacar leche, ¿no? Diríamos, a hacer Los quesos, quesos. exactamente. Pues qué padre, mi querido Claro. Jesús. Oye, y vamos a entrarle de lleno a tus libros. Yo leía, o leíamos en tu semblanza, que tú desarrollaste un medio muy particular de ver y percibir la vida, al conectarte de una forma tan profunda con tu entorno. Y eso para mí de entrada son palabras mayores. Y yo, mis respetos para ti porque yo creo que estás en otro nivel ya de conciencia que ya quisiéramos muchos, ¿no? Y eso es lo que hace falta en este mundo porque, híjole, estamos inmersos en violencia, en situaciones muy, muy complejas, que si tú nos ayudaras un poco a entender cómo es que le hiciste y cómo entraste en ese nivel de conciencia, híjole, aportaríamos mucho, aportarías mucho más bien a la comunidad, al mundo entero. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo cruzaste ese portal, digámoslo así? Eh, y diríamos que yo siempre me sentí un poco especial también, ¿no? Eh, Cuestión que por ahí me llevó a escribir a los 18 años. Me sentía como que no encajaba con otras personas de mi edad, de, de mi juventud, y, y entonces como que sentía que el mundo iba en una dirección y yo iba en otra, ¿no? Que no podía hacer esto, eh, no podía hacer esta la vida, por ahí que yo pensaba, ¿no? Bueno, que ponele veía jóvenes de mi edad que bueno, que eh, se alcoholizaban, se drogaban, eh, la- las reuniones no eran buenas, la vida misma. Entonces, y eso me llevó a cuestionar muchas cosas. Y bueno, y yo lo digo que bueno, fue un milagro de Dios, ¿no? Dios me dio la posibilidad de poder canalizarlo por medio de la escritura. Y si bien yo en literatura, en la secundaria, no era mi mejor materia, considerando eso, ¿no? Eh, Pude, como es, canalizar por medio de este arte distintas reflexiones que yo veía, ¿viste? Porque que sentía más que nada. Entonces quería como aportar ideas para mejorar el mundo, ¿viste? Quería nuestra sociedad, que razone, que se entienda, que razone, que entren. Y entonces eso, ¿viste? Bueno, con el tiempo fui de esa manera, ¿viste? Entonces siempre fui una persona un poco sensible, ¿viste? Un poco así, digamos, muy emocional, entonces, para percibir, ¿viste? Cosas muy profundas también. Entonces pude canalizar, ¿viste? A través de las letras, todas estas ideas. Mm. Pero hay algo aquí muy importante que resaltar. Yo creo que todos podemos llegar a un grado de sensibilidad, solo que la mayoría de las personas no nos lo permitimos. Y yo creo que ese es, ahorita que te escucho, ese es ¿cómo diría? El portal al cual tú accediste, ¿no? Darte esa oportunidad de sensibilizarte y poder entender muchas cosas que a veces
si nosotros nos damos cuenta, mucha gente va sin ponerse en los zapatos del otro, sin pensar las consecuencias de sus actos, y eso obviamente trae situaciones muy adversas para la persona y para la comunidad, ¿no? Entonces, ese grado de conciencia al cual tú llegaste, creo yo, no sé, tú ya me lo dirás si estoy en lo correcto, que fue a partir de darte permiso de sensibilizarte, ¿no? Además que yo creo que también es parte de tu naturaleza. Como ves, eso aunado a que también te diste la oportunidad, pues se dieron las dos cosas para que tú pudieras llegar a encontrar este equilibrio impresionante que ya quisiéramos todos, ¿eh? Tú presentas 3 libros. ¿Qué te parece si conforme vamos platicando nos vas leyendo algunas cosas que tengas por ahí de los 3 libros y nos dices qué cosa lees de cada libro? ¿Te parece? ¿Qué te gustaría compartirnos en este momento? Bueno, dale, me gustaría compartir un fragmento eh, de mi segundo libro que se llama Las riquezas del paraíso celestial. eh, una parte de una redacción que escribí que se llama Viajando por la creación. Dice, hace millones y millones de incalculables años que por medio de la voluntad de un ser superior, lo que hoy conocemos como universo, de la nada se creó. Un espíritu descendió desde las alturas para apoderarse de un lugar que vestía de un color oscuro y espantoso, ya que reinaba en la soledad y la indiferencia de lo desconocido, formando así un temible abismo. Esa fuerza imponente pretendía cambiar absolutamente la imagen de un espacio vacío en el que ni los sonidos se hacían eco, cuando las ondas buscaban reproducirse antes de que se mezclaran con la impureza que le perseguía. Por eso, para combatir esta malévola idea irrealista y darle un toque especial para que de ella pudiera germinar las semillas de la luz del medio del estremecedor espacio vacío que solo formaba la existencia. Un Dios perfecto, poderoso y bondadoso decidió entregar parte de sí mismo. Bueno, gajes del oficio. Continuamos. Se, Eh, se cortó acá el wifi, bueno. ya, no te preocupes. Pues dale, ahí estabas platicando, leyendo la cita en la cual hablabas de un Dios bondadoso. ¿En esa parte te quedaste? Sí, ¿querés que te lea un poco más? Sí, por favorcito. Es que está súper interesante porque la, la, la- ¿cómo decirte? Hablar de una deidad promueve muchas cosas. De entrada, yo creo que la fe. Si hay fe, los seres Sí, humanos tenemos esperanzas de, de ser mejores, ¿vale? Pero que esas esperanzas no sean lejanas, vamos, que sean prontas, ¿no? Y no dejarle a la divinidad lo que como hombres tenemos que hacer, ¿no? Como seres humanos tenemos que hacer, que es aportar lo nuestro, lo que nos beneficia. Por ejemplo, de entrar algo muy sencillo como saludarnos, como, no sé, unos buenos días, créeme que te trae cosas buenísimas a la vida, ¿no? Y te abre las puertas para sí, nuevas relaciones. ac- acá en Paraná lo que es por ahí saludarnos, buenos días, buenas tardes, es muy difícil en las grandes ciudades, ¿viste? Hay mucho, yo veo la gente alterada, acá viven muy rápido. En cambio, si vos vas al interior, a la zona rural, zona de campo, más esas áreas, sí la gente aún preserva un poco el valor, el Cierto, respeto. cierto, Y cierto. acá en las grandes ciudades como que, no sé si pasa lo mismo en México. Sí, 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 desde luego. Uno sube al transporte y pues toda la gente quiere llegar, ¿no? Ya quiere llegar a su casa o en las mañanas llegar al trabajo, todos van corriendo y muy pocas personas quienes saludamos, pues sí recibes a veces, no de todas las personas, la respuesta en un saludo cordial y ya, ¿no? Pero muy pocas personas ya saludan cuando subes al transporte, ¿eh? Muy, muy, muy pocas. Pero pues yo creo que es por la tensión de llegar al trabajo, de estar corriendo y hacer las cosas. Y sí, tienes razón. Y en los Sí, sí, sí. pueblitos no, en los pueblitos
Yo vengo de un pueblito muy chiquitito, todos nos conocemos, todos nos saludamos y cuando tú viajas a otro pueblito, la gente de igual manera te saluda aunque no te conozca, ¿no? Entonces es un trato Claro, muy claro, amigable. tal cual. Eso es muy Sí, padre. sí, Y tal ya. cual, tal cual. Oye, tú decías que, bueno, leíamos en tu semblanza que tú te pudiste encontrar sabios y maestros. ¿A quiénes te refieres? ¿Y quiénes son? ¿Y de qué manera te ayudaron? Y bueno, todo empezó, diríamos, yo tenía el primer libro editado, Los tesoros que abundan en mi corazón, y me costaba sacarlo a la venta acá en Paraná, en la ciudad, de las librerías. Y bueno, ahí pasó una chica escritora de acá, de la localidad, y entonces lo vio en vidriera y me contactó por las redes sociales. Y bueno, y ahí me invitó a un grupo de escritores jóvenes que se reunían acá en Paraná. Y bueno, y así fui entrando en el mundo literario, ¿no? Digamos, acá en Paraná. Y bueno, y ahí pude empezar a conocer gente, periodistas, otros escritores. Y nos juntábamos y leíamos en encuentros café literarios se llamaban, por ejemplo, o tertulias poéticas y de todas las edades, ¿no? Y bueno, y compartíamos nuestros escritos y nos apoyábamos entre nosotros porque era la forma de, de darnos a conocer y bueno, y así después pude hacer talleres literarios eh, y, y también llegar a los medios de esa manera, ¿no? Pude estar trabajando, colaborando acá en Paraná, así en medios y, y como y también participar en varias ocasiones en la Feria del Libro de acá en Paraná, una vez en Buenos Aires, y, y así uno se fue dando las cosas, ¿no? Con el tiempo. Ya. Y son ellos quienes te apoyaron y de una otra manera te abrieron el camino para seguir publicando, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Obviamente, como es de a poco uno también la pasión de uno por la expresión, por el arte, por las letras, de comunicar nuevas cosas, ¿no? Porque me he dado cuenta que al principio cuando uno empezó a escribir no pensás lo mismo que ahora. Entonces como que la literatura va cambiando, va evolucionando, vas madurando, vas viendo las cosas de otra manera. Y eso te va surgiendo tu misma escritura, una evolución, ¿no? También. Capaz que tocas un tema de, del pasado, de hace unos años, lo volvés a reescribir de otra manera porque pensás de otra manera también. Sí, Pasa eso. suele pasar. Y en este sentido, que son temas de, ¿cómo podemos decirlo? De superación. ¿Cómo podríamos catalogar tus textos? De superación personal, de espiritualidad, de Sí, autoayuda, exactamente. autoayuda. Autoayuda, siempre partiendo de la base que sobre todo está Dios, ¿no? Sin involucrar, soy católico creyente, sin involucrar en mis textos a la iglesia, ¿no? Digamos, más una cuestión de creencia personal, Ya. pero siempre Dios, ¿no? Este, como buscando, como dice el dicho de todos los caminos van a Roma, bueno, buscando siempre llegar a la máxima autoridad que existe o ente, que es Dios. Claro. ¿Cómo ha sido el recibimiento que hayan en Paraná de tus libros? No, bien, bien, como es la gente, mi forma de escritura me han alentado y bueno, y que siga, ¿no? Como es, somos muchos los escritores acá, hay muchos escritores, entonces la competencia, uno que es, uno que yo recién que comienzo, te enfrentás con otras personas o escritores de mayor trayectoria bueno, que ya vienen años, ¿no? Ujú, ujú. Y considero que este trabajo
yo digo que empecé, diríamos, lo que tendría que, porque el escritor se considera como una persona que le empieza a hacer a los 60 años, ponerle 50, ¿me entendés? Ujú, Ah, ujú. digamos, es una persona muy, que piensa mucho, muy reflexivo, entonces yo digo por ahí que me sentía un poco de esa edad, ¿no? Está muy Claro, joven. pero, no, ya sé, pero el nivel, ¿no? De complejidad en el pensamiento, por ahí de lo que uno escribe, y bueno, y hoy, ¿no? Diríamos, capaz que antes el escritor era más tenido como una persona de más edad, ¿viste? Pero hoy escribe todo el mundo con las redes sociales, Ujú. con las aplicaciones que hay, entonces, Fíjate que aquí tuvimos varios, bueno, como dos, va a salir pronto una tercera entrevista de gente que, al igual que tú, escribe ciertos temas para ayudar a las personas, ¿no? Últimamente ha surgido como un boom de este tipo de textos de autoayuda, ¿no? De espiritualidad. Y yo te quiero hacer una pregunta en comparación con la literatura, por ejemplo, de ciencia ficción, de terror, de muchos otros géneros ya literariamente hablando. ¿Cómo te va? no, sí, como es algo, puede decir en relación a otros géneros literarios, de Ujú, ujú. terror, de... Ajá, ajá. no, no, creo que bueno, como por ahí eh, es como que creo que el lector al leer eso es como que se encuentra consigo mismo, ¿no? Diríamos, eh, porque tal vez una novela de terror o ficción o u otro género es más algo más pasajero, algo más, ¿me entendés?, de entretenimiento. Esto es algo más personal, como que sería un espejo, ¿no? Ya. Eh, diríamos, entonces como una reintrospección que uno hace Ujú. con, al leer un texto reflexivo de autoayuda, ¿no? Y bueno, y puede eh, conocerse un poco más o decir, bueno, hacerse consciente por ahí de algunas decisiones, que eso es lo que yo apunto, ¿no? Que la gente por ahí tome un poco de conciencia si realmente es la vida que quiere hacer, si es el camino, ¿no? Que quiere, o el plan de su vida, ¿no? Claro. Y además, como dice el dicho, nada del humano me es ajeno y tú vas por esa línea, ¿no? Todos, como bien dices, podemos identificarnos con alguna reflexión tuya y guardárnosla, ¿no? No Exactamente. como otra, un texto de ficción, como bien dices, pues bueno, es pasajero, es momentáneo, me gustó y ahí lo dejo, nada más. Qué padre. Oye, ¿tendrás otra cita que compartir con nosotros? Bueno, te puedo leer de mi último libro, Vale. que se llama Eternas Palabras del Reino Divino, eh, una reflexión. Esta sí la puedo leer entera. Viene, viene. eh, que se llama Ejemplos de vida que a veces cuesta creer. Eh, Detrás de todo siempre hay un porqué. Dicho porqué existe por una lógica causa real. ¿Cuántas veces miramos nuestras vidas y todo a su alrededor parecería imposible realizar algo que nosotros consideramos que es imposible hacerlo? Pero al contrario, nada es imposible para el hombre, solo que le hace falta algo de creatividad. Es decir, no viéndola como un juego, sino que usando un poco más la imaginación para hacer lo que deseamos, que sea algo que nos motive a cambiar algún aspecto de nuestra vida. Varias veces vemos a personas que nos sorprenden con sus dificultades físicas. Para aquellos que piensan diferente, ahí se ve el buen gusto de hacerlo, pese a su forma, nos muestran que es un ejemplo básico de lo que podemos llegar a hacer si realmente nos interesamos por algo. ¿Cuál es la realidad que ellos enfrentan pese a sus debilidades y nosotros no podemos enfrentar? La respuesta es clara, su mundo, más allá de todo eso, es siempre creativo, donde
se estimula más fuerte las capacidades físicas que más poseen. Ellos tienen un pensamiento diferente, donde ven más la alegría, la paz, las esperanzas y muchas ganas de seguir adelante. Nosotros qué, todo lo contrario, porque el hecho está en que su realidad y pensamiento benefician más sus otras capacidades, ya que la ponen en práctica, sin prejuicio alguno. En cambio, el mundo, nuestro mundo, nos afectan las cosas de forma diferente, porque se genera un caos mental y eso nos pega muy fuerte en nuestras capacidades, a tal punto de debilitarnos. Y hay algunos a los que les afecta tanto que les resulta difícil hallar una pronta solución. Fíjate que lo que me gusta de lo que acabas de leer es que tú planteas preguntas universales y buscas y das una respuesta con la cual muchos podemos congeniar. Eso es lo que me gusta de lo que acabo de escuchar, ¿no? Por eso es que Gracias, gracias. al igual que un texto, por ejemplo, político, que ahorita la política, y desde siempre la política está de moda, pero es pasajera, ¿no? Tiene su Sí. sexenio, tiene su tiempito y ya, ¿no? En cambio, tus preguntas van más allá y se quedan en el tiempo, en ese tiempo personal en la cual nosotros Mm. nos la apropiamos, ¿no? Y eso me gusta de tus reflexiones. Está muy padre, la verdad es que Ah, sí, sí, me encantan. Ojalá y que estas lecturas que nos haces lleguen, ¿sabes a dónde? Me gustaría que llegaran a las escuelas, porque podemos hacer muchísimo con los niños, generar esa conciencia. Imagínate lo que podemos lograr, una sociedad muy, muy consciente, ¿no? Y obviamente podríamos cambiar inclusive hasta la rotación de un país por completo, ¿no? Entonces hay mucho por hacer y yo creo que lo que tú nos vienes a proponer aquí es fantástico. Muchas felicidades. no, gracias por tu aporte y bueno, y por esta posibilidad. No, 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 a ti por compartir esto tan padre. Oye, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir cada libro? ¿Cuánto tiempo le invertiste? Y yo ya tenía material, ¿me entendés? Ya venía escribiendo y bueno, por medio de familiares, ¿viste? Que también escriben, ellos me guiaron para poder llegar a las editoriales y, ¿cómo es? Y poder hacer los libros. Gracias a Dios pude tener esa aceptación, ¿no? Porque por ahí no es aceptable y bueno, y uno que con esto de eh, tal vez esa aceptación fue por parte de esas ganas, como vos decís, de querer aportar algo bueno, de generar una inquietud que nos haga cuestionar, que bueno, ¿no? Eh, y esa es la idea, ¿no? Bueno, que yo pienso, digamos, que esto puede trascender en el tiempo también, ¿no? Como todos los escritores, como todos los artistas, porque un artista plástico, uno que trabaja también con cerámicas, todos son artistas y tienen que transmitir algo, otros transmiten belleza, ¿me entendés? Y Ujú, los ujú. artistas, y yo creo que el arte es algo que deberíamos desarrollar en las escuelas incluso, ¿me entendés? Porque yo creo que la educación por ahí, como está planteada, nos quita esas ganas de vivir que se transmiten en la creatividad, ¿viste? Exacto. Por eso por ahí los niños se aburren en las escuelas porque no le encuentran sentido a la educación. Es algo tan concreto, no tiene, le falta el jugo, le falta espíritu, le falta, ¿me entendés? Claro. Esencia de... Sí, completamente. Estoy de acuerdo contigo. Quizá por eso te decía que estas lecturas, si pudieran llegar a escuelas, si pudieran llegar a niños y a todos los niveles, créeme que podríamos cambiar muchísimo las generaciones, el modo de pensar, porque si tú ves las redes sociales, platicaba con un compañero y parece ser que es una pugna entre quién es más popular y entonces es un contenido hueco, es un contenido, pues sí, da risa, lo que tú quieras, pero
no aportan mucho al crecimiento y al intelecto de los chicos, ¿no? Mucho menos a la espiritualidad. Pero si les damos o los acercamos a este tipo de lectura como la que hoy nos vienes a presentar, podemos hacer grandes cambios, cambios realmente significativos. Sí, obviamente, obviamente. También como muchos artistas, lamentablemente, eh, hay reglas, hay leyes. Y, por ejemplo, acá en las escuelas, a mí me pasó hace poco que fui a una y bueno, y claro, y uno se encuentra con un montón de límites, impedimentos, ¿no? De poder ser uno, de muchas reglas, entonces, muchas condiciones, mejor dicho. Entonces el niño por ahí, qué sé yo, capaz que, dado lo que vos decís, se fuera el caso fuera de la institución académica, ¿no? Ujú. Convocar a los chicos en un lugar, vos decís, bueno, hablar de tal tema, pero como está planteado el sistema, por ahí es complicado. Sí, muy criticado el sistema, pero pues bueno, nosotros hacemos pues lo que creemos que está bien y con estos programas y estas lecturas que les ofrecemos al auditorio, pues lo hacemos con el sentido de aportar algo para la humanidad, ¿no? Por el bien de los chicos y por el bien de todos, ¿no? Y eso está padre. Oye, ¿y qué es lo que ya más o menos intuyo de lo que nos vas a responder, pero qué es lo más difícil a lo que te enfrentaste para publicar todos tus libros? Entendiendo esto desde la escritura hasta la publicación. Ah, perfecto. Eh, no, y bueno, como es por supuesto que lo más complicado es el, el dinero, que el valor que cuesta, ¿no? Que uno como escritor, porque diríamos lo que es como un hijo el libro, Ujú. y las ansias de que, ¿no? La ansiedad, y el tema es, como te decía, la aceptación de las editoriales, por ese lado estuvo bueno, pero en lo económico por ahí fue un poco, y está un poco complicado, ¿viste? El tema de por ese lado, ¿viste? El Ujú. valor que se, que se cotiza cada libro, la fabricación, el papel, la tapa, la tinta, ¿me entendés? Sí, desde luego. Por ese lado es un poco complicado. Y personalmente, ¿cuál ha sido para ti el libro que más te gusta y por qué, de los tres que tienes? Porque desde luego yo creo que siempre uno tiene su preferido. ¿Cuál ha sido el que más te gusta? Y tal vez los dos últimos, entre ellos el último, diríamos, porque son reflexiones, mis primeras reflexiones que empecé a escribir allá eh, después de los 18 años, ¿no? Y bueno, y en la pandemia hice una compilación de algunos escritos y ese tal vez fue, digamos, porque no pensaba poder rescatar y darle valor, porque uno pensaba que estaba perdido y bueno, y buscando entre los originales escritos algunos títulos interesantes que me parecieron como entre otros, ¿no? Y bueno, y, y darle importancia porque generalmente el escritor, los primeros escritos, no lo publica porque son por los errores que puede tener, por la calidad de la escritura, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente uno lo modificó, lo corregí, pero de haberlo podido rescatar estuvo bueno también, ¿no? Sí, que el libro se llama Eternas Palabras del Reino Divino, ¿no? Eh, Todo eso fue, a los tres libros los diseñé yo, ¿me entendés? Lo fui armando yo, el índice, la página, incluso hasta las portadas de los libros, viste, los títulos, y bueno, siento bueno, eh, que Dios me inspiró, ¿no? Por ahí uno te pones mal porque vos decís, porque yo por ahí uno pensaba sacarle más provecho económico a esto, ¿no? Así, porque es un trabajo
y vos decís, tiene tanto, me pasé tanto tiempo escribiendo como por ejemplo en la facultad, ¿no? Ujú. Y yo creo que el artista no es el trabajo del escritor no es considerado como trabajo, ¿me entendés? Acá en Argentina hay una lucha, ¿me entendés? Como debe pasar. Entonces, se tendría que ser considerado como un oficio, ¿me entendés? Laboral, reconocido, ¿me entendés? Sí, claro. Sí, sí, desde luego. Te hago esta pregunta porque muchos de los escritores que nos han visitado eh, son la mayoría independientes y han sufrido muchísimo para publicar sus libros, ¿no? De entrada, que les haga caso una Sí, editorial y al final, sí, sí, sí. pues invierten mucho dinero, es una inversión personal que pues esa cuentagotas cuando ven que va dando frutos, ¿no? Es muy, muy escaso, muy poco, pero bueno, es el gaje del escritor y aún así hay gente que lo sigue haciendo como tú, con mucho amor y pasión, ¿no? Y eso hay que sobresaltarlo y subrayarlo. Sí, 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 sí. Ujú. Oye, y ¿tendrás otra cita que compartir para nuestro público? Y vamos a ir escuchándote. ¿Y de qué libro es? Bueno, te comparto, por ejemplo, una reflexión también de mi último libro, Vale. eh, que se llama En carne propia. En la vida de las personas se van haciendo los caminos del mañana que vamos construyendo con nuestro andar, ya que en lo más apreciado que hay en todo el universo. Cuando hablamos de una persona cualquiera, no tiene sentido que la nombren sin antes decir que es un ser vivo, que es lo que a esa persona la hace única e irrepetible. En este mundo, la vida es un largo sendero con muchos destinos distintos que van influyendo en la vida de esa persona y la van formando e instruyendo para su desarrollo como persona, y lo más importante es la huella que va dejando en su andar. Ese individuo determinado no es importante donde haya nacido, sino la posibilidad de que irá encontrándose con una serie de desperfectos naturales que desde muy pequeña o de una edad muy joven la van a ir golpeando. Es decir, la misma vida lo irá formando de esta manera para que aprenda, y así será el resto de su vida, como si fuera una escuela. Pero lo más importante es que no se vuelve a repetir, ya que va formando un sentido que le va demostrando en carne propia que pese a la gran felicidad o tristeza que puede sentir una persona, pese a todo eso, hay que estar allí, en ese lugar que cada uno le da una experiencia diferente de la vida, para que uno se dé cuenta de cómo esos recuerdos del pasado, con, junto a las emociones del presente, hacen que experimenten lo más hermoso que existe, la vida. Hoy en día, y casi siempre, se acostumbra a hablar mal del otro, sin conocer su más íntimo interior. Lo podríamos ejemplificar. ¿Cómo iría a saber un conductor en su auto si viene otro de frente al haber neblina en la ruta? Por eso es mejor sentir al otro en nosotros mismos a través de la empatía, más que hablar mal de la otra persona, para no tener que juzgar negativamente lo que a simple vista vemos. Completamente de acuerdo. Me gustan tus reflexiones. Eres muy joven como para pensar de esa manera, ¿no? Yo estoy escribiendo un texto, entre otros proyectos que tengo, Ajá. para mi hijo, que son como consejos eh, de lo que le puedo dar, ¿no? Pero pues digo, yo estoy mucho más grande que tú, entonces tú has llegado a un grado de reflexión que muchos pudieran decir es de una persona ya mucho más adulta, pero no, eres muy joven, ¿no? Y eso está Eso padre.
eso siempre me han dicho, por supuesto, sí, sí, cómo es, y por ahí eso es un poco complicado porque uno, uno es así y hay gente que te dice, vos pensás, vos sos muy maduro, vos te lo tomás todo a pecho, pero uno es así, ¿viste? Y bueno, Claro. eh, hay gente que te critica mucho, vive, y bueno, este, y yo soy así de que tengo 18 años, ¿viste? O más joven, digamos, ¿viste? Siempre como que tuve una forma de ver, ¿viste? Como que tal vez un poco de conciencia, como me Ujú. decías, ¿viste? Hoy. Pues qué padre, muchas Y bueno, felicidades. La verdad es que esta lectura ojalá y le llegue a los jóvenes en este momento en el que están tomando grandes decisiones en su vida y que les ayude a tomarlas, ¿no? Con conciencia del ser y del otro para crear un mundo mucho más, más amigable con los demás, ¿no? Entonces, yo necesitamos muchas lecturas como las que tú propones. Enhorabuena. Oye, y para ir cerrando esta hermosa charla, este, ¿cuáles son tus próximos proyectos, además de, desde luego, darle publicidad a tus libros? ¿Qué se viene para ti? y bueno, ahora estaba, eh, ¿cómo es? Eh, Después de esto que pasamos acá en Argentina, de invierno, ¿no? Los cuidados, y he estado presentando acá en Paraná. Hay unas pequeñas comunidades que se llaman aldeas, ¿no? Y he andado recorriendo esos lugares para presentar mis libros, poder compartir algo con la gente de ahí, que te conozcan y bueno, y poder también eso que vos has dicho eh, de ir a una escuela, de volver a intentar o ir a otra escuela, ¿no? Con alguna actividad o bueno, de qué manera se podría desarrollar algo de, de lo que por ahí uno escribe, compartir, ¿no? Diríamos, con los chicos, dejar una enseñanza, ¿no? Que bueno, que es un poco difícil como te repetía. Sí, me Y, imagino. y bueno, Pues muchas felicidades, mi querido Jesús. Para ir cerrando, mi querido Jesús, ¿qué le puedes decir a nuestros seguidores en este canal? y bueno, el mensaje que me gustaría dejarles es que descubran sus propios potenciales, eh, su propio talento, sus propias capacidades, porque seguramente um, tienen mucho para dar. Eh, yo creo que las personas eh, no estamos dando lo que deberíamos, podemos hacer mucho más. Lo que las artes que hacemos es la punta de un iceberg, podríamos decir, de lo que podríamos llegar a ser. Somos mucho más capaces los seres humanos. Eh, a veces hablo me gusta ver los originarios, por ejemplo, cómo se hicieron las pirámides y todo eso, y yo creo que somos mucho más capaces de lo que creemos y nos han dicho también. Entonces, que cada persona, cada lector, cada oyente, se descubra más a sí mismo y explote todo su potencial, ¿no? En el arte, en la creatividad, se cuestione y que lo explore, ¿no? Que lo fomente, y porque eso va a traer felicidad, va a traer pasión, va a traer adrenalina a su vida y va a traer también amor, porque la creatividad y el arte es amor. Va a sentir un placer por vivir, una intensidad y bueno, ese es va a querer más la vida también, porque lo que uno hace a gusto te llena de alegría, de ansia, de emoción y eso es lo que necesitamos más después de esta pandemia, ¿no? Ujú. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias, mi querido Jesús. Enhorabuena. Deseamos de todo corazón que tus libros se lean en todo el mundo. Hace falta mucho este tipo de lecturas para crear un mundo mejor. Y, y ojalá y quienes nos estén escuchando, pues levanten la mano
para contactarte, ¿dónde te podrían contactar en este momento? Tus redes sociales. Mis redes sociales, Ujú. más que nada, uso más el Facebook, de donde publico algunos escritos por ahí. Me pueden buscar como Jesús María Ludi, o Instagram también, Jesús Ludi, ¿no? Y bueno, más que nada en Facebook, ahí suelo publicar escritos y bueno, reflexión. Vale, pues ahí está, escríbanle a nuestro querido Jesús, van a obtener muchos sabios consejos, reflexiones y más que nada pues unas buenas propuestas literarias que pues aquí nos está presentando. Muchísimas gracias Jesús, éxito, y a todos gracias a ustedes por llegar al final de este programa. Los invito a visitar la página oficial de Unbox, donde encontrarán su galería de libros, el link directo a sus redes sociales y donde podrán pues acceder a sus libros, donde pues podrán hacer su pedido o descargarlo. También pues no olviden darse de alta a nuestro canal, por supuesto, descargar el audio, compartirlo, en su caso suscribirse. Muchísimas gracias. Yo me despido, soy César Alcibiades y nos vemos. Hasta pronto, nos vemos mi querido Jesús. Enhorabuena. Hasta pronto. Bye.